ahí vamos a leer la palabra de Dios que dice de la siguiente manera, de la siguiente forma. Dice la Escritura: porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El tema, hermanos, está basado en esta parte de la Escritura, pero específicamente en el versículo 11. Dice la Escritura: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. El tema para hoy, hermanos, es el origen de la iglesia. El origen de la iglesia. Y con el versículo 11, hermanos, nos damos cuenta que el propósito de la iglesia, el propósito del plan de Dios, la idea de Dios, fue mucho antes, hermanos, de que nosotros tuviéramos la idea, que conociéramos, que supiéramos, que estudiáramos la divinidad de nuestro Dios, la santidad de Dios. Mucho antes, hermanos, de que el mundo fuera. Es el eterno propósito de la iglesia. Y para esto, hermanos, nosotros debemos de regresar, de retornar a los principios de la creación. Porque después de que el Señor hizo todo bueno en gran manera, organizado dejó todo para que el mundo geográfico, hermanos, tuviera su curso en cuanto a hacer, hermanos, de este mundo, como digo, geográfico, todo en su lugar, todo, por ejemplo, vamos a pensar la luz, separadas las aguas, esto es que los árboles dieran fruto conforme a su especie y todo bien organizado. Pero el Señor, al principio de los tiempos, allá en Génesis capítulo 3, hermanos, hizo también un lugar especial, que fue el huerto de Edén. Y en él, hermanos, después de la creación, el Señor, hermanos, creó al hombre y a la mujer. No vamos a adentrarnos en la creación de cada uno de nosotros, sino simplemente, hermanos, que un hombre y una mujer, dentro de todo lo organizado, bueno, en gran manera, un lugar especial que es el huerto de Edén. Y ahí colocó a dos personas humanas para que vivieran, hermanos, de la mejor manera, que tuvieran la vida más holgada, que tuvieran la vida más liviana, que, hermanos, era un pedacito de gloria ahí. Tenían una comunión constante, frecuente con Dios. Ellos estaban desnudos, ellos no se ruborizaban, no les daba vergüenza, no sabían el mal, no, hermanos, era la creación de Dios. Pero, hermanos, después de que estos dos personajes pecan, el Señor se ve en la necesidad de que haya alguien, hermanos, que en el futuro pudiera intervenir por los pecadores. Y allí, precisamente en el capítulo 3, si lo tenemos, hermanos, ahí de Génesis, vamos a ver esto, hermanos, porque para saber el origen de la iglesia debemos de, a grandes rasgos, hermanos, porque es una lectura tan grande para conocer el origen de la iglesia y su desarrollo, hermanos, que es motivo y tema de mucho. Pero dice ahí, hermanos, en el versículo, me parece que es el 15, ¿no? Capítulo 3 de Génesis. No. Pues sí, es el versículo 15. Dice la Escritura: después del pecado de Adán y Eva, y Dios vio que esto seguiría en pecado si no intervenía el Señor, si no ponía un plan para el futuro de las gentes que habíamos
deberíamos de vivir desde el principio de los tiempos. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Cristo profetizado, hermano. El Cristo profetizado que podemos decirlo con mucha confianza. No hay Cristo sin iglesia, ni iglesia sin Cristo. Por eso, hermanos, el Señor preparó a su Hijo mismo para que, hermanos, se cumpliera el propósito eterno de la iglesia. En Cristo Jesús, dice. Entonces, hermanos, lo que podemos ver ahora es que nosotros debemos de ver el origen de la iglesia a grandes rasgos, y esto nos da lugar, nos da pie para adentrarnos, para profundizar en el origen de la iglesia. Pero también, hermanos, en Daniel 2:44, hablando de reinos terrenales en aquel tiempo, hubo un sueño que interpretó Daniel y que se lo dijo muy claramente al rey, al faraón en aquel tiempo, y le dijo que en los tiempos de estos reyes el Señor levantaría un reino que jamás sería destruido. Daniel 2:44. Dice la escritura, hermanos, que ahí se hizo presente la iglesia llamada como reino, el reino de Cristo. Entonces, hermanos, ese es a grandes rasgos el origen, hermanos, que nosotros debemos de ver, que no pierde la idea Dios de la iglesia desde el principio de los tiempos, porque Efesios dice en su eterno propósito, esto es desde la eternidad, y hay datos específicos, hermanos, para saber qué iglesia es en la que nosotros estamos, a la cual somos tan bendecidos, en la cual, hermanos, somos tan privilegiados, en la cual nosotros nos pertenecemos a la iglesia. Pero también, hermanos, allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, hermanos, se acerca la iglesia aún más a nuestros tiempos. Y el Señor Jesucristo dice en la confesión de Pedro, hermanos, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la iglesia está siendo profetizada en el Nuevo Testamento por el mismo Señor Jesucristo. Yo voy a edificar, y debemos de tener muy presente, porque esto, hermano, nos ayuda a ayudar a otros religiosos para, por la Biblia, hermanos, aclarar el panorama del pensamiento que mucha gente religiosa tiene. Yo también te digo, yo Cristo, yo el Hijo de Dios, yo el que habla contigo, también te digo que tú eres Pedro. Tan como yo te digo que tú eres Pedro, yo te digo que yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y aquí se cumple lo que Daniel dijo en cuanto a los reinos, hermano. La muerte no estaría por encima de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, no es un lugar material. La iglesia no es un lugar material específico. La iglesia somos nosotros, hermanos. La iglesia la conformamos nosotros. Entonces, hermanos, hay mucha gente hoy en día que se dice ser la iglesia de Cristo. Hay muchos, hermanos, desafortunadamente. Pero también, hermanos, hay un pensamiento, hermanos, incorrecto, que no importa la iglesia a la que asistamos, con tal de que seamos sinceros y no hipócritas. Ese es otro pensamiento, y lo hemos oído muy frecuentemente. Hay otras iglesias que se autonombran la iglesia de Cristo. Hermanos, otros dicen que lo que importa es asistir a una iglesia, porque todas, hermanos, dicen que nos conducen a Dios, al Dios de todos, y en eso, hermanos,
no están muy errados. El Dios de todos, pero no todas, hermanos, conducen a Dios. Porque dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo, hermanos, es el mediador para que nosotros podamos pertenecer ahora como hijos de Dios, como cristianos, como hermanos de Cristo, a la iglesia que el Señor edificó. Entonces no es conveniente que la gente siga pensando o teniendo estos sentimientos. Porque dice Santiago, hermano, crees en Dios, bien haces. Pero también los demonios creen. Y no solamente creen, tiemblan ante la presencia, ante el nombre del Todopoderoso. No es solamente creer en Dios, hermano, sino hacer su voluntad. No solamente es creer que Dios nos guía por el mismo camino a todos, y no, hay dos caminos, hermano. Por eso, hermanos, debemos de cuidar a la iglesia en la que pertenecemos. Debemos de santificarla cada día por nuestra actitud y nuestra manera de vivir. Por eso, hermanos, es tan importante que la iglesia dé a conocer lo que leímos en Efesios, dice la Escritura, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, no por todas las iglesias, con todo y su pensamiento, con todas sus ideas, con todas sus ganas de servir a Dios, con todas sus ganas de conocer a Dios, sino que es, hermanos, la multiforme sabiduría de Dios es ahora dar a conocer por medio de la iglesia que Cristo edificó. Es la iglesia de Cristo la que tiene esta tarea y este trabajo y este deber de dar a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Padre Celestial. Pero hay que saber, hay que conocer sus orígenes, hermanos, porque después Dios nos dará la oportunidad y la vida de ir desglosando, no de todo, pero según veo en los estudios, hermanos, sí, muchas cosas importantes que le corresponden y que tiene, que vive y que disfruta la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, no es nada más ser religioso, no es solamente, hermanos, tener la idea de que hay un Dios todopoderoso. No, porque los demonios también creen. Y tiemblan, porque saben que de la presencia y de la santidad de Dios, de la sabiduría de Dios, de la disciplina de Dios, de lo que Dios pide, de lo que Dios exige, de los requisitos que Dios quiere para que un verdadero seguidor de Dios esté en Cristo Jesús. No hay más. No hay más. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que en los tiempos todo el ser humano ha venido fluyendo y estando estas ideas, hermanos, a lo mejor muy personales, muy particulares, de muy buena voluntad, pero que están erradas. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y vamos a ver, hermanos, que la humanidad sigue, hermanos, con esa condición en cuanto a la doctrina, a la iglesia verdadera, a Dios que se debe de adorar bien, como lo hemos hecho ahora nosotros, como la base de la iglesia de Cristo en todas partes, pero hay equivocaciones. Y esto es de todos los tiempos. Por eso el origen es bien importante saber cuál es el de la iglesia.
Dice Hechos capítulo 17, versículo 16. Lo voy a leer, hermanos, porque si les invito a leer, luego no escucho y no sé ni cuándo se terminó la lección. Pues déjenme leerlo. Hechos capítulo 17, versículo 16. Miren en los tiempos de Pablo, refiriéndonos a la iglesia y su nacimiento. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo tenía razón. Pablo era celoso de la doctrina de Cristo. Pablo era ahora un seguidor de Cristo y buscaba todas las maneras, todas las formas en la palabra de Dios de parecerse más a Cristo cada día. Pues este hombre que quiere parecerse a Cristo, dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epícureos y de los estoicos disputaban con él. Ahí está la contrariedad de pensamientos, la corriente religiosa. Discutían con él y unos decían, ¿qué querrá decir esta de palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír cosas nuevas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Pablo no pasó desapercibido esa idea y ese sentimiento de los que estaban ahí. Pero también dice en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Estos griegos, estos atenienses, estos extranjeros, lo que les gustaba era oír cosas nuevas. Mire, y cosas nuevas acerca de la filosofía que ellos llevaban, pero también acerca de cosas nuevas de la doctrina, de su creencia religiosa. Por eso no faltaba una imagen en el areópago donde ellos estaban reunidos. No faltaba. Había tantas, hermanos, que ellos pensaron, o más bien no estaban seguros de que fueran todas, de que estuvieran todos los dioses para ellos reconocidos, a los cuales ellos pudieran adorar. Y se les ocurre la brillante idea de poner no una imagen porque no sabían qué poner, sino que pusieron un letrero, seguramente con letras grandes, porque Pablo se fijó en la religiosidad de aquellos, de sus figuras, pero también se fijó y se dirigió al letrero que estaba ahí, a Dios lo conocido. Y dijo Pablo, pensando en nosotros, hermanos, Pablo hizo a un lado todas las imágenes, y Pablo, hermano, se dirige con ellos diciéndoles, veo que en todos soy muy religioso. Mire la manera de predicar de Pablo. No llegó diciendo, están todos mal, están pecando, esto no es así. La Biblia dice que no harás imágenes en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar. No, él llegó, qué religiosos son.
Porque él, hermanos, estaba preparando el camino para predicar el Evangelio, para predicarles a los atenienses el Dios no conocido. Y dice, a ese es el Dios al que yo vengo a predicarles, vengo a enseñarles, vengo a ponerlo en la mente y en sus corazones. Y vengo a decirles que este Dios es el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. Él no tiene necesidad de habitar en templos hechos de manos de humanas o de hombres. Él es eterno. Él es el Dios que es el dueño de todo esto, por decirlo. Este es el Dios que ahora le dice a la iglesia, para que nosotros prediquemos y demos a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Pablo lo estaba haciendo y nosotros lo debemos de hacer, hermanos. Oralmente, con la palabra escrita, la palabra de Dios en la mano, pero también, hermanos, con nuestra actitud, con nuestro proceder. Que vean, hermanos, y que no nos digan como a Pedro, que no nos ruborice, que no nos avergüence y que lleguemos al llanto. Que a Pedro, cuando negó al Señor, le dijo: tú eres uno de ellos, le decían. Porque Pablo, hermano, no estaba en el lugar apropiado. Porque Pedro no se estaba comportando como un seguidor de Cristo. Pedro estaba dejando mucho que desear. Espero, hermanos, que nosotros seamos verdaderos. Lo somos, hermanos, porque Cristo murió por nosotros. Vamos a cuidar esto. Vamos a ver que la gente, hermanos, nos observe con detenimiento y que digan: este hombre, esta mujer y esta familia no se conocen como todas las familias del mundo. Estos tienen algo. Hay en ellos algo que no permiten el pecado, que lo rechazan, que lo arreglan, que lo solucionan. No viven como el mundo. Son dignos de ejemplo. Estos sí son la luz del mundo y la sal de la tierra. Sí es confiable. El cristiano, la cristiana, la familia cristiana, el hogar donde debe de morar siempre la presencia de Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Cuando una familia se reúne, hermanos, como familia, a comer, a participar, a convivir, esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de Cristo, hermano. Y la iglesia de Cristo debe vivir como tal. Porque a ella, hermanos, nos pertenece. Por eso Pablo estaba muy agradecido. Pero dominó su sentimiento, dominó su coraje, entró al areópago y les dijo a los atenienses: veo que todos son mujeres. Qué buena presentación. ¿Cómo abrió Pablo o preparó el corazón de los atenienses para que lo escucharan con atención? Veo que todos son mujeres. Y les estaba diciendo una gran verdad. Porque estaba el testimonio y estaba ahí los argumentos y los elementos para poder decir que eran bíblicos. Y estaban ahí todos. Quiero pensar que todos, puesto que ellos estaban buscando siempre escuchar cosas nuevas. Entonces, hermanos, una de las cosas que también debemos de saber es, hermanos, el lugar de nacimiento de Dios. Se planeó en el Antiguo Testamento o al principio de los tiempos. Se profetizó en Daniel 2:44 como el reino de Dios. El Señor Jesucristo hizo lo mismo en el Nuevo Testamento en Mateo 16:18. Pero ahora vamos a ver el nacimiento de la iglesia. Y por supuesto que no podemos dejar de ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo, vamos a leer, hermanos, desde el versículo 36.
Hechos capítulo 2, versículo 36. Bueno, ya pecó Adán y Eva. Dios preparó un mediador entre el pecador y Dios. Ya Daniel le dijo a un rey, a un faraón muy fuerte, muy famoso, muy engreído, que en los días de estos reinos Dios levantará un reino que jamás será destruido y dejado en manos de otros. Pero también el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta declaración del Señor Jesucristo se hace presente en Hechos capítulo 2. Dice la escritura ahí en el versículo 36. Dice: sépase pues ciertísimamente, hablando del apóstol Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios ya ha hecho Señor Cristo. El Señor Jesucristo ya muerto. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y la iglesia, hermanos, es una realidad. Y la iglesia profetizada, y el reino que había de quedar para siempre, hermano. Y lo que el Señor Jesucristo dijo, y tú y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas de la no prevalecerán contra ella. Ahora estaba haciéndose una realidad, y la iglesia comenzaba, hermanos, con un aproximado de 3,000 gente. Pero, hermanos, esto no lo quieren aceptar los religiosos de hoy en día. Porque cuando ellos escuchan en el nombre de Jesucristo, algunas corrientes religiosas con todos nuestros respetos, no solamente el mío, también de la iglesia. Esto es, dicen que solamente confesando al Señor, que solamente poniendo de manifiesto que cree en Cristo como su Salvador, hermano, ya está salvo, ya está perdonado. Pero también hay otra corriente religiosa que dice que son los santos de Jesucristo de los últimos días. Pero también, hermanos, hay una corriente religiosa que tiene infinidad de imágenes, como en la ropa. Pero también, hermanos, hay otras corrientes religiosas, hermanos, que se dicen ser solamente la iglesia de Dios. Y para la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo tiene un origen, tiene un nacimiento. La iglesia nació por el sermón tan conmovedor del apóstol Pedro, hermanos, que movió los corazones de los que habían matado literalmente, materialmente al Señor Jesucristo. La iglesia nace, hermanos, cuando el Señor Jesucristo muere, es sepultado y es resucitado. Pero una vez resucitado el Señor, todavía pasan como 50 días, hermanos, en lo que la iglesia empieza a trabajar como iglesia. Pero fueron 3,000 personas. Y luego el Señor en Hechos 2:47 dice que añadía a la iglesia, y la iglesia naciente ya no era, por decir, un bebé de
de poco tiempo. El tiempo sí, pero su conocimiento y la palabra de Dios iba añadiendo a la iglesia más personas. Y la iglesia, con todo ese origen que hemos visto así a grandes rasgos, ¿no?, iba caminando y no claudicaba, no se regresaba, estaba siendo perseguida, ¿no?, pero la iglesia seguía en pie. Y la iglesia, ¿no?, hoy en día es una realidad. La iglesia, hermano, en la que usted y yo pertenecemos, esa es la iglesia que se profetizó mucho antes de la fundación del mundo. Fue la que se planeó, por irnos en orden. Fue la que se profetizó. Pero también, hermano, este es el nacimiento, el origen específico de la iglesia de Cristo. Ahí nació, en Hechos capítulo 2, allá aprovechando las fiestas, hermanos, de Pentecostés, allá en Jerusalén. Pablo aprovechó a los atenienses reunidos y Pedro, hermanos, aprovechó esta festividad para predicarles al Cristo muerto, sepultado y resucitado, para predicarles el Evangelio y decirles claramente cara a cara: ustedes lo mataron. Ante esa acusación tan directa y tan certera, hermano, muchos de ellos se compusieron de corazón y dijeron: sí, nosotros. Pero ¿qué haremos, varones, hermanos? ¿Qué hacemos? Y no era ir ante un juez legal, no era hacer una penitencia y llegar de rodillas y caminar muchos kilómetros. No era eso. Era solamente, hermanos, que se arrepintieran. Era solamente, hermanos, que se bautizara cada uno, porque cada uno tiene pecado. Para que cada uno fuera perdonado de sus pecados y que cada uno recibiera el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo es mucho más que una congregación religiosa. Aún siendo la congregación más numerosa del mundo, la iglesia de Cristo es más que ver todos los días personas en las calles predicando a su manera. La iglesia de Cristo es mucho más que los sacrificios físicos por un pensamiento, por una corriente religiosa. La iglesia de Cristo es más que un sentimiento. La iglesia de Cristo es más que una opinión religiosa. La iglesia de Cristo es y costó la muerte del Hijo de Dios, la muerte del Señor Jesucristo. Una muerte tan terrible y tan humillante y vergonzosa que yo estoy seguro que ningún maleante en nuestros días y a través de todos los tiempos sufrió como sea. Él sufrió hasta lo sumo y aguantó, hermanos, físicamente, y sus últimos alientos fue: perdónalos, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. A eso vino el Señor y se murió, hermano, y sus últimas palabras fueron: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, el arrepentimiento y el perdón es esencial para acercarnos a Dios. No hay otro. Desde que la naciente iglesia, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Requisitos de Dios es arrepentirse. ¿Cómo ayudar a otros a encontrar la verdadera iglesia? ¿Cómo ayudar a otros religiosos, a otras personas, a que se encuentren con la iglesia de Cristo? ¿Cómo hacerlo?
Bueno, pues Dios nos deja, hermanos, ahí una manera de hacerlo. Vamos a volver al capítulo 17 aquí de capítulo 17, versículo 22. Yo voy a terminar. Versículo 22, dice la Escritura: entonces Pablo, puesto en pie en medio de la roca, lo dijo: varones atenienses, todos en todo observo que soy muy religioso, bastante religioso. Pero hay algo que les ayuda muy poco, y podemos entenderlo así. Entonces les ayuda para estar vivos, les ayuda para adquirir un temor a algo o a alguien. Pero ustedes no conocen a Dios, que en Cristo Jesús perdona, y en eso debemos ayudar. ¿Usted cree en Dios? Dijo Santiago. Bien hace, pero hay que conocer a Dios y cómo acercarme a Él y cómo obtener su bendición y cómo obtener el perdón de mis pecados, cómo acercarme a Dios. ¿Cómo? Pues vamos a enseñarles a Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. Y una vez que los hayamos ubicado en la creación de Dios, ahora vamos a ubicarlos en cuanto a la ley. Vamos a ubicar. Esa sería una manera práctica de saber. Y luego, hermanos, yo haría así para poder adentrarme en un diálogo con estas personas. Y luego le diría así, porque no estoy errado. Hay que estudiar la palabra de Dios. Y luego de ahí, hermanos, saldrían muchas aristas, saldrían muchos caminos, saldrían muchas explicaciones para todas estas personas. Porque dice allí en Hechos capítulo 17, versículo 11 al 12, habla de alguien, hermano, que no solamente tenía imágenes o una idea de que todos somos hijos de Dios y que donde quiera que nos reunamos, pues nada más siendo sinceros, no siendo hipócritas, pues estamos bien, no importa la iglesia, con tal de que vayas con toda devoción. Pero mire lo que dice el versículo 11, hermano. Dice la Escritura: y esto se está refiriendo a alguien estudiosos de la Biblia. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay que leer, hermano. Hay que recibir la palabra de Dios cuando hemos entendido lo que hace falta para el perdón de mis pecados. Pero seguir estudiando, hermano, porque luego escuchamos las predicaciones y algunas otras cosas de las gentes. Vamos a ver si esto es así conforme a la palabra de Dios. Vamos a escudriñar las Escrituras, volverle a dar una repasada, que si el predicador en turno dijo, y es cierto lo que dijo, para poder adquirir sabiduría, para poder tener, hermanos, las herramientas para no pelear, no discutir, sino compartir la verdad de Dios con otras personas. No pleitear con nadie, porque una discusión y un pleito separa más del propósito que uno va a tocar, del plan, del tema. No pelear. Entonces, hermanos, estos que eran más nobles, y esa nobleza, hermanos, se define como más entregados a las cosas que ellos querían saber. La nobleza hace que las cosas que uno quiere saber entren, las escudriñe, las estudie uno para saber. Cuando uno es rebelde, pues es que lo sé.
Cuando uno se pone rebelde ante una situación de estudio, entonces yo ya hasta lo sé. Entonces, ¿cómo aprender? Pero, hermanos, estas personas de Berea escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esto que habían oído, para ver si esto que les habían enseñado, para ver si esto que les habían compartido era así, era verdad. Pero la verdad pues está acá. Hay que ver. Y en grandes rasgos, hermanos, ese es el origen de la iglesia de Cristo. Esa es la fecha de su nacimiento. Esa es la fecha de su establecimiento. Y esa es el número de personas por las que comenzó la iglesia de Cristo. Pero luego vemos, hermano, que se iban añadiendo muchas cosas. Y ya eran 5,000, y ya un número incontable, ya era una multitud. Tan es así, hermano, que le dijeron a los apóstoles que ganaban las puertas de los mundos con la predicación de la palabra. Y la iglesia de Cristo, hermano, no se quedó en los contornos o los alrededores o en el suburbio de Jerusalén, donde nació, sino que la iglesia de Cristo, material y literalmente, está muy distante de Jerusalén ahora, está en el Ladero, en los cerros territoriales. Esta es la iglesia de Cristo. Yo les